¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir con el proyecto de Bibliotec, y en esta ocasión veremos qué es lo que necesitamos para poder seguir trabajando con las tecnologías de Enterprise Java Beans y Java Server Faces. ¿Sale? Como podemos ver aquí en esta imagen, aquí tenemos la imagen de de Glassfish versión 3. Actualmente, bueno, ahorita en el proyecto vamos a estar utilizando Glassfish 4.1 me parece. Y bueno, necesitamos ello ¿para qué? ¿Para qué necesitamos el servidor? Pues precisamente para lo que se está representando en esta imagen. Necesitamos un contenedor web, ¿sale? Un contenedor web que va a contener todos nuestros archivos JSP. En este caso van a ser archivos TXHTML que los utiliza Java Server Faces, ¿sale? De la misma forma necesitamos el contenedor de Enterprise Java Beans, tales como los Session Beans, ¿sale? Y también vamos a estar utilizando las Entity Classes, que esto viene siendo JPA, la Java Persistence API. Por si se dan cuenta, son tres tecnologías distintas, ¿sale? Son tres tecnologías distintas, lo cual Glassfish abarca todas ellas, ¿sale? O soporta todas ellas. Entonces por eso es necesario tener instalado Glassfish. Y ahora vamos a entender un poquito más acerca de lo que son las entities. Todo lo que nos generó NetBeans realmente son muchas cosas, y la verdad es que no podríamos abarcar o describir absolutamente todas las anotaciones, pero vamos a explicar las más importantes, o cuando menos las que se ocupan un poco más, ¿sale? Bueno, primero que nada, una entity no es más que una clase normal. Una clase normal no tiene, por así decirlo, una actividad en concreto en la aplicación que estamos desarrollando, pero sí que es esencial principalmente para poder contener la información, ¿sale? Como les había mencionado anteriormente, una entity representa una tabla de nuestra base de datos, ¿sí? En este caso nosotros tenemos aquí autores, la entity autores, por tanto necesitamos tener una tabla en nuestra base de datos que se llame autores, ¿sale? Vamos a empezar explicando qué es lo que necesitamos. Para que una clase normal, en este caso autores, funcione como una entity, necesitamos la anotación entity. Esto es obligatorio para que podamos utilizar la tecnología, ¿sale? La anotación entity la podemos encontrar en el paquete javax.persistence.entity, ¿sale? Podemos presionar la tecla control, podemos dar clic en la anotación y nos va a abrir una nueva pestaña de NetBeans, y podemos ver lo que tiene internamente las anotaciones. Una anotación no es más que una simple interfaz que se le antecede el arroba, y posteriormente se crean estas propiedades, ¿sale? Existen tres tipos de anotaciones, o no sé si sean las mismas ahorita o ya existan más. Existen las anotaciones para tiempo de documentación, existen las anotaciones para el tiempo de compilación, y existen otras anotaciones para el tiempo de ejecución, ¿sale? Entonces, estas anotaciones van a servir como información a una clase que se llama Entity Manager, ¿sale? Este Entity Manager va a necesitar de estas anotaciones para saber qué es lo que va a hacer. También vemos aquí el atributo Serial Version UID. Esto nos sirve, o es esencial, para que así nuestras clases Stateful Session Bean pueda mantener las instancias de cada una de estas entities. Una entity necesita tres partes esenciales: la anotación entity, un campo ID, no importa cuál sea el nombre, y un constructor por defecto. Es muy necesario estas tres partes, ¿sale? Bueno, vamos a seguir describiendo un poquito más. Aquí podemos darnos cuenta que utilizamos la anotación table. Aquí lo que estamos definiendo es que esta tabla se va a llamar autores del catálogo Bibliotec, ¿sale?
Esto nos sirve principalmente cuando nuestras clases no tienen el mismo nombre de nuestra tabla. En este caso, como nuestra tabla y nuestra clase se llaman de la misma forma, nosotros podemos quitar esta anotación, ¿sale? Pero esto lo generó NetBeans, entonces lo vamos a dejar como tal, pero no es necesario, siempre y cuando la tabla y la clase tengan el mismo nombre, ¿sale? Supongamos que en vez de que se llame, en vez de que la clase se llame autores, igual como en la tabla, supongamos que se llama autor en singular, y la tabla en nuestra base de datos que se llame autores. Entonces aquí la anotación tendría que quedarse así y la clase pues solamente se llamaría así, autor, ¿sale? Entonces para ello sirve, para cuando la tabla de nuestra base de datos y nuestra entity no tienen los mismos nombres, entonces para ello nos sirve esta anotación. Y a continuación tenemos esta anotación que dice lo que es XML root element. Esta anotación pertenece a otra API que se llama JAXB, ¿sale? Que vendrían siendo las iniciales de este paquete, JAXB. Como podremos ver, esto lo que quiere decir, o para lo que se utiliza, es que va, por así decirlo, a crear un archivo XML a partir de esta clase, ¿sale? Va a crear un archivo XML a partir de esta clase, ¿sí? Ese archivo XML que generaría a partir de esta clase va a ser esencial para que sea mapeado a la unidad de persistencia que se crea al momento de crear todas estas entities. Nosotros podemos ver aquí en nuestro módulo Enterprise Java Beans, en la carpeta configuración de archivos, o archivos de configuración, perdón, aquí tenemos el archivo persistence.xml. entonces aquí bien se podría mapear todas nuestras entities para que tengan una relación con nuestras tablas de nuestra base de datos, ¿sale? Podemos ver el API. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo donde se está creando una clase con esa anotación y como resultado final se genera un archivo XML, ¿sale? Esto es necesario, como les mencionaba, para que el archivo persistence.xml haga uso de esa funcionalidad, ¿sale? Lo necesita el archivo persistence.xml para que haga algo que se llama ORM. Vamos a ver una pequeña imagen de cómo funciona, o mejor dicho, qué es el ORM. O sea, el ORM son las siglas en inglés de Object Relational Mapping, ¿sale? Lo que hace es mapear objetos relacionales, ¿sale? ¿Cómo es eso de mapear objetos relacionales? Bueno, lo que está haciendo es entonces traducir, por así decirlo, todas las tablas de nuestras bases de datos en objetos de Java, ¿sale? Entonces básicamente eso es el ORM, Object Relational Mapping. Como podemos ver aquí, nosotros podemos tener n cantidad de entidades o n cantidad de tablas de nuestras bases de datos, y lo que se va a hacer es convertir esas tablas en objetos, como aquí lo podemos ver, ¿sale? Podemos crear n número de objetos a partir de una sola tabla y así sucesivamente con cada una de ellas, ¿sale? Bueno, entonces aquí ya tenemos esta anotación que es necesaria para que el archivo persistence.xml haga uso de todas esas entidades, ¿sale? De lo contrario, si no utilizáramos esa anotación, nosotros tendríamos que mapear clase por clase, tendríamos que estarlas agregando aquí, ¿sale? Tendremos que estar agregando clase por clase aquí, pero como ya tienen esa anotación, la tecnología JPA ya sabe que tiene que generar un archivo XML a partir de esas anotaciones, ¿sale? Y eso es gracias a la clase, se llama Entity Manager, la clase que se va a encargar de hacer toda esa funcionalidad a partir de todas estas anotaciones. Bueno, la siguiente anotación es Named Queries. Estas Named Queries, esta anotación Named Query va a almacenar
varias named queries, así como lo dice. Aquí podemos ver que esto está en plural y este está en singular, ¿sale? Entonces aquí esta notación va a almacenar named queries, y las named queries básicamente son las consultas que se realizan sobre la base de datos, ¿sale? Solamente que aquí a cada consulta de nuestra base de datos le vamos a poner un nombre. En este caso le estamos colocando como nombre a esta consulta autores.findHow, ¿sale? Y pues evidentemente aquí en query le estamos colocando la sentencia que se va a ejecutar al momento de invocar esta named query mediante este nombre, ¿sale? Estas sentencias SQL se denominan EJBQL o también JPQL, ¿sale? Puesto que estas son las que va a utilizar la Java Persistence API, ¿sale? Estas sentencias van a poder ser utilizadas en cualquier gestor de bases de datos. De hecho, también esta tecnología sirve para poder evitar la dependencia, ¿sale? En cualquier momento, si nosotros queremos migrar nuestra base de datos a Postgres, por ejemplo, entonces lo único que tendríamos que hacer sería cambiar el driver y en automático tendríamos las consultas como están aquí y puedan funcionar sin ningún problema, sin necesidad de estar cambiando las sentencias por cuestiones de compatibilidad, entre otros problemas que pueden surgir, ¿sale? Bueno, aquí nosotros vemos las demás sentencias o las demás consultas. Por ejemplo, tenemos esta named query que se llama por ejemplo, que se llama autores.findB apellido P, ¿sale? La sentencia para poder obtener una entidad o un registro, mejor dicho, de autores según el apellido paterno. Aquí lo que estamos haciendo pues es decirle, ¿sabes qué? Seleccióname todos los campos de la tabla autores siempre que el campo apellido P sea igual a esto, ¿sale? Bueno, yo quiero obtener un autor siempre que su apellido sea, no sé, González, por ejemplo, ¿vale? Entonces necesitamos nosotros ingresar una variable para que así lo busque. Entonces todas las palabras que tengan dos puntos al principio se van a considerar variables en esta consulta, ¿sale? Y esto se va a sustituir por un valor que nosotros le pasemos. Entonces así se va a formar absolutamente todas las consultas. Tal vez en algún momento se requiera crear una nueva consulta, tal vez más compleja. Podríamos crear nuestra propia consulta, nuestra propia named query, haciendo lo siguiente. Por ejemplo, named query, y aquí colocaríamos name, le pondríamos un nombre. Por ejemplo, yo pondría esto, me falta poner una coma, ok, y después le ponemos query. Vamos a definir la consulta que queremos que ejerza. En este caso yo creo que nuestra consulta se llame, por ejemplo, buscar por apellido. Ponemos aquí buscar por apellido y alias, ¿sale? Entonces aquí ya tendré que hacer la consulta, ¿sale? La consulta sería de la siguiente forma: sería un select a from autores a where a punto, el nombre de nuestro campo sería apellido P, por ejemplo. Aquí me hizo falta por apellido P, ¿sale? Aquí por apellido P, aquí me está marcando un pequeño error. Ok, aquí está. Query, está. Ok, seguimos a la consulta. Aquí sería igual a, por ejemplo, apellido paterno. Así se me antojó ponerle. Y
también que a punto alias sea igual a alias, ¿sale? Vamos a ver aquí, ok, ya está toda la consulta. Entonces, si podrán darse cuenta que nosotros podemos crear todas las consultas que nosotros queramos. Puede ser una consulta tan compleja, y lo único que necesitaríamos hacer es declarar, por así decirlo, variables a partir de estos puntos. En este caso, esta sentencia SQL va a funcionar pasándole dos argumentos: el argumento que va a sustituir a esta variable app y el argumento que va a sustituir a esta variable alias, para que así nosotros podamos realizar una consulta según el apellido y el alias, ¿sale? Entonces, de esta forma es como se va a utilizar JPA. Bueno, entonces estas son las anotaciones más importantes, las que se van a estar ocupando bastante. Y bueno, seguimos con un poquito más de estos. Por ejemplo, tenemos este de column, de la misma forma como table. En el caso de que nuestra columna de nuestra tabla, de nuestra base de datos, sea diferente de la propiedad o del atributo de esta clase, entonces aquí se colocaría, ¿sale? En este caso supongamos que aquí el ID que se llame ID autor, por ejemplo, y en nuestra base de datos que se llame solamente ID, o a lo mejor en nuestra propiedad o nuestro atributo de esta entity se va a llamar ID, mientras que nuestra base de datos se va a llamar ID autor, por ejemplo, ¿sale? Entonces así es como se va a estar ocupando, ¿sale? Bueno, si se dan cuenta, las anotaciones son muy similares a los estándares de SQL, y yo creo que pues no hay mucho más que explicar, ¿sale? Esto es sencillo de comprender. Si ustedes quieren profundizar más acerca de las anotaciones de JPA, pueden consultar el manual oficial o el tutorial oficial de Oracle, ¿sale? Aquí está, a partir de la versión 5, pero la mayoría de el material que se encuentra aquí aún sigue siendo funcional, ¿sale? Les mostraré en qué nos va a servir estas tecnologías, tanto Java Server Faces como Enterprise Java Beans y JPA. Bueno, la interacción va a ser como el siguiente diagrama, como el que estamos viendo en pantalla, ¿sale? Nosotros vamos a utilizar el navegador como cliente. Entonces, como clientes van a hacer peticiones hacia un controlador. Ya pueden ser servlets o pueden ser manager bin. Las session bin básicamente van a ser los que van a contener estos entity manager, que a su vez van a hacer uso o van a transferir el control a las entity classes. Una vez que se haga la consulta sobre la base de datos, se van a llenar todas las propiedades, todos los atributos que contenga cada entity según el campo de la tabla de la base de datos, ¿sale? Entonces, para ello utiliza los métodos getter y setter, o también conocidos como descriptores de acceso, ¿sale? Es necesario que cada campo que nosotros tengamos, o cada atributo que nosotros tengamos aquí en nuestra entity, es muy necesario también que se coloquen su método set y su método get. Esto es especial, o esto es necesario para que la clase Entity Manager pueda realizar su trabajo, ¿sale? Y así poderle colocar información a todos nuestros objetos entities o pojos, ¿sale? Entonces, este modelo se regresa a nuestro session bin, que va a contener nuestro Entity Manager, y a su vez le va a regresar la información a nuestro controlador. Una vez que el controlador contenga ya la información de la consulta a la base de datos mediante objetos, será enviado hacia la vista para que sea renderizado. En este caso podría ser hacia el JSF, o bien puede ser a un JSP, a un Java Server Page. Y una vez que ya se haya renderizado todo el HTML
o XHTML que contengamos aquí en la vista, este va a ser enviado hacia el cliente y va a ser mostrado como respuesta, ¿sale? Básicamente esta arquitectura es MVC o el modelo vista controlador, que se ocupa muy frecuentemente en la mayoría de las aplicaciones web, y esto es para poder separar las responsabilidades de cada uno de estos módulos, ¿sale? Entonces el controlador básicamente va a contener toda la lógica del negocio, que va a ser las restricciones. Por ejemplo, una cuenta bancaria, aquí tendría que realizar la validación. Si la cuenta no tiene fondos, entonces a partir de aquí se tendría que enviar una alerta a la vista para que la vista sea enviado hacia el cliente, y así el cliente pueda ver ese mensaje de que su cuenta bancaria no tiene fondos, ¿sale? Mientras que nuestro Session Bean va a ser el que va a hacer las operaciones sobre la base de datos. Aquí es donde se va a hacer la consulta, por ejemplo, a la cuenta bancaria del cliente según su según su NIP, ¿sale? Y una vez que haga la consulta a la base de datos, eso va a regresar la información hacia la entity, ¿sale? Entonces, bueno, básicamente eso es todo lo que hace el modelo vista controlador. Esencialmente separa las responsabilidades en módulos separados para que así se pueda dar un mantenimiento apropiado a nuestras aplicaciones, ¿vale? En el próximo video prepararemos Glassfish para que pueda ejecutar esta tecnología, ¿sale? Bueno, entonces nos vemos.